Bienvenidos a Words and Books, grupo editorial. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir este espacio cultural con nosotros. Gracias por darnos un pequeño espacio en la vida de ustedes y tomarse el tiempo para escuchar a estos autores maravillosos, increíbles, fascinantes. Continuamos hoy con Susana Támaro, donde el corazón te lleve. Íbamos en el 29 de noviembre. Miremos hacia dónde nos lleva este diario novela. 29 de noviembre. El ventarrón de ayer produjo una víctima. La encontré esta mañana durante mi paseo habitual por el jardín, casi como si me lo hubiera sugerido mi ángel de la guarda. En vez de hacer como siempre la simple circunnavegación de la casa, me dirigí hacia el fondo, donde antaño estaba el gallinero y ahora está el depósito del estiércol. Precisamente mientras bordeaba la tapia que nos separaba de la familia de Walter, divisé en el suelo algo de color oscuro. Podía ser una piña, pero no lo era porque, con intervalos más bien regulares, se movía. Yo había salido sin las gafas, y solo cuando me encontré a su lado me di cuenta de que se trataba de una joven mirla. Para cogerla casi corrí el riesgo de romperme un fémur. Cuando estaba a punto de cogerla, daba un saltito hacia adelante. De haber sido más joven, la habría atrapado en menos de un segundo. Pero ahora soy demasiado lenta para hacer eso. Por fin tuve una ocurrencia genial. Me quité de la cabeza el pañuelo y se la arrojé encima. Así envuelta, la llevé a casa y la acomodé en una vieja caja de zapatos. Metí dentro unos trapos viejos y en la tapa hice algunos agujeros. Uno de ellos suficientemente grande como para que pueda asomar la cabeza. Mientras escribo está aquí, ante mí, sobre la mesa. Todavía no le he dado de comer porque está demasiado agitada. Viéndola agitada, además, me agito yo también. Su mirada asustada me causa desazón. Si en este momento viniera un hada, si apareciera deslumbrándome con su fulgor entre la nevera y la cocina económica, ¿sabes qué le pediría? Le pediría el anillo del rey Salomón, ese mágico intérprete que permitía hablar con todos los animales del mundo. Podría entonces decirle a la mirla: no te preocupes, polluela mía, es cierto que soy un ser humano, pero me animan las mejores intenciones. Me ocuparé de ti, te daré de comer, y cuando recuperes la salud te dejaré emprender el vuelo. Pero volvamos a lo nuestro. Ayer nos dejamos cuando estábamos en la cocina con mi prosaica parábola de la crepes. Casi seguro que te habría irritado. Cuando somos jóvenes siempre pensamos que las cosas grandes, para ser descritas, requieren palabras aún más grandes, altisonantes. Poco antes de marcharte me dejaste bajo la almohada una carta en la que tratabas de explicarme tu incomodidad, tu desazón. Ahora que estás lejos puedo decirte que, aparte de la sensación de desazón justamente, no he entendido lo que se dice en nada de esa carta. Todo era tan retorcido, tan oscuro. Yo soy una persona simple, pertenezco a una época diferente de la tuya. Si algo es blanco, yo digo que es blanco. Si es negro, que es negro. La resolución de los problemas proviene de la experiencia cotidiana, del hecho de ver las cosas como verdaderamente son y no como deberían ser según otros. En el momento en que empezamos a arrojar el lastre, a eliminar lo que no nos pertenece, lo que proviene del exterior, es cuando ya estamos bien encaminados. Muchas veces me parece que tus lecturas te confunden en vez de ayudarte, que dejan en torno a ti una nube oscura, como la que las sepias dejan cuando se dan a la fuga. Antes de tomar la decisión de marcharte, me habías planteado una alternativa. O me voy al extranjero un año, o empiezo a ir a la consulta de un psicoanalista. Mi reacción fue dura. ¿Te acuerdas? Puedes marcharte incluso 3 años, te dije, pero al psicoanalista no irás ni una vez, no te permitiría hacerlo, ni siquiera si lo pagases tú.
¿Te impresionó mucho esa reacción mía tan extremada? En el fondo, al proponerme lo del psicoanalista creías estar proponiéndome un mal menor. Aunque no protestaste, me imagino que pensarías que era demasiado vieja para entender estas cosas, o que estaba demasiado poco informada. Te equivocas. Yo ya había oído hablar de Freud cuando era niña. Uno de los hermanos de mi padre era médico, y habiendo estudiado en Viena, muy pronto entró en contacto con sus teorías, las abrazó con entusiasmo, y cada vez que venía a casa a comer, trataba de convencer a mis padres de su eficacia. Nunca más me harás creer que si sueño que como espagueti es porque tengo miedo a la muerte, tronaba mi madre. Si sueño con espagueti quiere decir solo una cosa, que tengo hambre. De nada valían los intentos de mi tío, que trataba de explicarle que esa tosudez suya dependía de una inhibición, que su terror ante la muerte era inequívoco, porque los espagueti no eran otra cosa que gusanos, y en gusanos nos convertimos todos algún día. ¿Sabes qué hacía entonces mi madre? Tras un instante de silencio, espetaba con su voz de soprano: entonces, ¿y si sueño con macarrones? Pero mis encuentros con el psicoanálisis no se agotan en esta anécdota infantil. Tu madre se puso en manos de un psicoanalista, o presunto psicoanalista, durante casi 10 años. Cuando murió, todavía acudía a su consulta. Por lo tanto, aunque indirectamente, tuve ocasión de seguir día a día todo el desarrollo de esa relación. Al principio, a decir verdad, no me contaba nada acerca de esas cosas. Ya sabes que están cubiertas por el secreto profesional, pero lo que enseguida me llamó la atención y en sentido negativo fue la inmediata y total sensación de dependencia. Transcurrido apenas un mes, ya toda su vida orbitaba alrededor de esa cita. Alrededor de lo que ocurría durante esa hora entre aquel señor y ella. Celos, dirás. Tal vez, incluso es posible, pero no era lo principal. Lo que me angustiaba, más bien, era el desagrado de verla esclavizada por una nueva dependencia. Primero había sido la política, ahora la relación con ese señor. Hilaria lo había conocido durante su último año de estadía en Padua y, efectivamente, iba a Padua todas las semanas. Cuando me comunicó esa nueva actividad suya, yo me quedé algo perpleja y le dije: ¿realmente crees que es necesario ir hasta allá para encontrar un buen médico? Por una parte, su decisión de recurrir a un médico para salir de su estado de crisis permanente me da una sensación de alivio. En el fondo, decía, para mis adentros, si Hilaria había decidido pedir ayuda a alguien, se trataba ya de un paso adelante. Pero, por otra parte, conociendo su fragilidad, me sentía ansiosa a causa de la elección de la persona en cuyas manos se había puesto. Entrar en la cabeza de otra persona es siempre un asunto extremadamente delicado. ¿Cómo lo has conocido?, le preguntaba entonces. ¿Alguien te lo ha recomendado? Pero ella se encogía de hombros como única respuesta. ¿Qué quieres entender?, decía, truncando la frase con un silencio de suficiencia. Aunque en Trieste vivía en su propia casa, por su cuenta, teníamos la costumbre de vernos a la hora de la comida por lo menos una vez por semana. En tales ocasiones, desde el comienzo de la terapia, nuestros diálogos habían sido de una gran superficialidad deliberada. Hablábamos de las cosas que habían ocurrido en la ciudad, del tiempo, si hacía buen tiempo y en la ciudad no había pasado nada, no hablábamos apenas. Pero ya desde su tercer o cuarto viaje a Padua, me percaté de un cambio. En vez de hablar ambas de naderías, era ella la que me interrogaba. Quería saberlo todo acerca del pasado, de mí, de su padre, de nuestras relaciones. No había afecto en sus preguntas ni curiosidad. El tono era el de un interrogatorio. Repetía varias veces la pregunta insistiendo sobre insignificantes detalles. Insinuaba dudas sobre episodios que ella misma había vivido y recordaba perfectamente. En esas circunstancias no me parecía estar hablando con mi hija, sino con un comisario que a toda costa quería hacerme confesar un delito. Cierto día, impacientándome, le dije: «Habla claro, dime solamente a dónde quieres llegar». Me miró con una mirada levemente irónica, cogió un tenedor,
Golpeó con él la copa y, cuando la copa resonó clink, dijo: tan solo a un sitio, al final del recorrido. Quiero saber cuándo y por qué tú y tu marido me despuntasteis las alas. Aquel almuerzo fue el último en el que le permití someterme a ese fuego craneado de preguntas. A la semana siguiente, por teléfono, le dije que podía venir a casa, pero con una condición: que entre nosotras hubiese un diálogo, no un proceso. ¿Tenía motivos para tener miedo? Claro, claro que los tenía. Había muchas cosas de las que hubiera tenido que hablar con Hilaria, pero no me parecía justo ni sano desvelar asuntos tan delicados bajo la presión de un interrogatorio. Si le hubiera seguido el juego, en vez de inaugurar una relación nueva entre personas adultas, yo habría sido solamente y para siempre culpable, y ella para siempre víctima, sin posibilidad de rescate. Volví a hablar con ella de su terapia pocos meses después. A esas alturas llevaba a cabo con su doctor unos retiros que duraban el fin de semana entero. Había adelgazado mucho, y en lo que discurría había como un desvarío que nunca le había oído antes. Le conté lo del hermano de su abuelo, lo de sus primeros contactos con el psicoanálisis, y después, como si tal cosa, le pregunté: ¿a qué escuela pertenece tu psicoanalista? A ninguna, repuso ella, o, mejor dicho, a una que ha fundado por su cuenta. A partir de ese momento, lo que hasta entonces había sido una simple ansiedad se convirtió en una preocupación auténtica y profunda. Conseguí enterarme del nombre del médico y, tras una breve investigación, también que no era médico, ni mucho menos. Las esperanzas que al principio había alimentado acerca de los efectos de la terapia se derrumbaron de golpe. Naturalmente, no era la falta de titulación en sí misma lo que me hacía abrigar sospechas, sino que a esa falta de titulación se sumaba la comprobación de que las condiciones de Hilaria eran cada vez peores. Si el tratamiento hubiera sido válido, pensaba, tras una fase inicial de malestar, hubiera tenido que producirse una de mayor bienestar. Lentamente, entre dudas y recaídas, hubiera tenido que abrirse paso la toma de conciencia. En cambio, poco a poco, Hilaria había dejado de interesarse por todo lo que la rodeaba. Hacía años que había terminado sus estudios y no se dedicaba a nada. Se había alejado de los pocos amigos que tenía. Su única actividad era escrutar su actividad interior con la obsesividad de un entomólogo. El mundo entero orbitaba alrededor de lo que había soñado durante la noche, o alrededor de una frase que su padre o yo le habíamos dicho 20 años atrás. Ante este deterioro de su vida me sentía impotente por completo. Tan solo 3 veranos después se abrió un resquicio de esperanza durante algunas semanas. Poco después de Pascua, le había propuesto que viajásemos juntas. Con gran sorpresa mía, en vez de rechazar a priori la idea, Hilaria levantó la mirada del plato. Había dicho: ¿y a dónde podríamos ir? No sé, repuse, a donde quieras, a donde se te ocurra. Esa misma tarde aguardamos con impaciencia que abrieran las agencias de viajes. Durante semanas las recorrimos minuciosamente en busca de algo que nos agradase. Optamos al fin por Grecia, Creta y Santorini para finales de mayo. Las cuestiones prácticas que habíamos de resolver antes de emprender el viaje nos unieron en una complicidad que nunca antes habíamos vivido. Ella estaba obsesionada con las maletas, con el terror de olvidar algo de fundamental importancia. A fin de tranquilizarla, le compré una pequeña libreta. Apunta todo lo que te hace falta, le dije, y una vez metida cada cosa en la maleta, traza una señal al lado. Por las noches, en el momento de ir a acostarme, lamentaba no haber pensado antes en que un viaje era una manera excelente de intentar volver a hilvanar la relación. El viernes, antes del viaje, Hilaria me llamó por teléfono. Su voz sonaba metálica. Creo que hablaba desde alguna cabina de la calle. Tengo que ir a Padua, me dijo. A lo sumo regresaré el martes por la noche. ¿Es realmente necesario?, pregunté, pero ya había colgado el auricular. Hasta el jueves siguiente no tuve noticias de ella. A las 2 sonó el teléfono. Su tono oscilaba entre la dureza y el pesar. Lo siento, dijo, pero no voy a viajar a Grecia. Esperaba mi reacción. Yo también la esperaba. Tras unos segundos, contesté: yo también lo siento mucho. De todas maneras, viajaré igualmente. Percibió mi decepción y trató de justificarse.
Si viajo estaré huyendo de mí misma, susurró. Como bien puedes imaginarte, fueron unas vacaciones tristísimas. Me esforzaba por seguir a los guías, por interesarme en el paisaje, en la arqueología. En realidad no hacía otra cosa que pensar en tu madre, en la dirección que estaba tomando su vida. Hilaria, me decía, es como un campesino que, tras haber sembrado la huerta y haber visto brotar las primeras plantitas, se ve asaltado por el temor de que algo pueda dañarlas. Entonces, para protegerlas de la intemperie, compra una buena pieza de plástico que resista el agua y el viento y la coloca sobre el cultivo. Para mantener alejados los pulgones y las larvas, rocía las plantas con abundantes dosis de insecticida. El suyo es un trabajo sin descanso. No hay momento del día o de la noche en que no piense en su huerta y en la manera de defenderla. Después, una mañana, al levantar el plástico, tiene la fea sorpresa de encontrar que todas las plantas están podridas, muertas. Si las hubiera dejado crecer libremente, algunas habrían muerto lo mismo, pero otras habrían sobrevivido. El viento y los insectos habrían llevado otras plantas que hubieran crecido junto a las plantadas por él. Algunas serían hierbajos y las arrancaría, pero otras tal vez se hubieran convertido en flores que con sus colores habrían alegrado la monotonía de la huerta. ¿Entiendes? Así son las cosas en la vida. Hace falta tener generosidad. Cultivar el pequeño carácter propio sin ver nada más que lo que hay alrededor significa seguir respirando, pero estar ya muerto. Imponiendo una excesiva rigidez a la mente, Hilaria había suprimido en su interior la voz del corazón. De tanto discutir con ella, yo incluso tenía miedo de pronunciar esa palabra. En cierta ocasión, cuando era un adolescente, le dije, el corazón es el centro del espíritu. A la mañana siguiente encontré sobre la mesa de la cocina el diccionario abierto en la palabra espíritu. Con lápiz rojo había subrayado la acepción, líquido incoloro apto para conservar frutas. Actualmente el corazón hace pensar enseguida en algo ingenuo, adocenado. En mi juventud todavía se podía nombrar con desenvoltura. Ahora en cambio es un vocablo que ya nadie utiliza. Las pocas veces que se lo nombra es tan solo para aludir a su mal funcionamiento. No es el corazón por entero, sino solamente una isquemia coronaria, una leve patología auricular. Pero nadie alude a él, al hecho de que es el centro del alma humana. A menudo me he preguntado cuál podría ser la razón de este ostracismo. Quien confía en su corazón es un mentecato, decía a menudo Augusto citando la Biblia. ¿Por qué habría de ser un mentecato? Tal vez porque el corazón se parece a una cámara de combustión, porque allí dentro hay tinieblas, tinieblas y fuego. Tan moderna es la mente como antiguo el corazón. Se piensa entonces que quien hace caso al corazón se aproxima al mundo animal, a la falta del control, mientras que quien hace caso a la razón se acerca a las reflexiones más elevadas. Y si no fuesen así las cosas, si fuese verdad exactamente lo contrario, y si ese exceso de razón fuese lo que deja desnutrida la vida. Durante el viaje de regreso de Grecia, había tomado la costumbre de pasar parte de la mañana cerca del puente de mando. Me gustaba atisbar adentro, mirar el radar y todos esos ingenios complicados que indicaban hacia dónde estábamos yendo. Allí, cierto día, observando las diferentes antenas que vibraban en el aire, pensé que el hombre se parece cada vez más a un radio que solamente es capaz de sintonizar una franja de frecuencia. Ocurre en parte como con los radios portátiles que encuentras como obsequio en los detergentes. Aunque en el día están indicadas todas las frecuencias, en realidad al mover el sintonizador solo logras captar una o dos a lo sumo. Todas las demás siguen siendo zumbidos en el aire. Me parece que el uso excesivo de la mente produce más o menos el mismo efecto. De toda la realidad que nos rodea, solo logramos captar una parte restringida. Y en esa parte frecuentemente impera la confusión porque está toda repleta de palabras, y las palabras, la mayor parte de las veces, en lugar de conducirnos a un sitio más amplio, nos hacen dar vueltas como un tío vivo. La comprensión exige silencio. Cuando era joven no lo sabía. Lo sé ahora que merodeo por la casa muda y solitaria como un pez en su esfera, pecera de cristal. Es como limpiar el suelo sucio con una escoba o con una fregona mojada. Si usas la escoba, gran parte del polvo se eleva en el aire y vuelve a caer sobre los objetos de la habitación.
Si usas la fregona mojada, en cambio, el suelo queda reluciente y limpio. El silencio es como la fregona húmeda, aleja para siempre la opacidad del polvo. La mente es prisionera de las palabras. Si hay un ritmo que le pertenece es el ritmo desordenado de los pensamientos. El corazón, en cambio, respira. Es el único que late entre todos los órganos, y es ese latir lo que le permite entrar en sintonía con otros latidos más vastos. A veces, más por distracción que por otro motivo, me ocurre que dejo conectada la televisión la tarde entera, aunque no la mire. Su rumor me sigue por las habitaciones y por la noche. Al irme a la cama estoy mucho más nerviosa que de costumbre y me cuesta conciliar el sueño. El ruido constante, el estrépito, es una especie de droga. Cuando estás habituado no puedes prescindir de él. No quiero adelantarme demasiado, por lo menos no ahora. En las páginas que he escrito hoy parece, en parte, como si hubiese preparado una tarta mezclando recetas diferentes, un poco de almendra y después el requesón, pasas de Corinto y ron, melindros y mazapán, chocolate y fresas. En otras palabras, una de esas cosas terribles que en cierta ocasión me hiciste probar diciendo que se llamaba nouvelle cuisine. ¿Un pastel? Es posible. Me imagino que si un filósofo leyera estas páginas no podría contenerse y marcaría todo con un lápiz rojo, como las viejas maestras. Incongruente, apuntaría, fuera del asunto, dialécticamente insostenible. Imagínate luego si cayese en manos de algún psicólogo. Podría escribir un ensayo entero sobre la relación fracasada con mi hija, sobre todo aquello que inhibí, y aunque hubiera inhibido algo, ¿qué importancia tiene a estas alturas? Tenía una hija y la he perdido. Murió estrellándose con su coche. Ese mismo día yo le había revelado que ese padre que, según ella, tanto daño le había causado, no era su verdadero padre. Tengo presente aquel día como la película de un filme, solo que en vez de moverse en el proyector, está clavada en la pared. Sé de memoria la secuencia de las escenas y conozco cada escena detalladamente. Nada se me escapa, todo late en mis pensamientos, cuando estoy despierta y cuando duermo. Seguirá latiendo incluso después de mi muerte. La pequeña Mirla se ha despertado. Con intervalos regulares asoma la cabeza por el agujero y emite un pío decidido. Tengo hambre, parece decir. ¿A qué esperas para darme de comer? Me puse de pie, abrí la nevera y miré si había algo que sirviera para ella. Como no había nada, llamé por teléfono al señor Walter para preguntarle si tenía lombrices. Mientras marcaba el número, le dije: «Feliz de ti, pequeñeja, que has nacido de un huevo y tras el primer vuelo has olvidado el aspecto de tus progenitores». 30 de noviembre. Esta mañana, poco antes de las 9, llegó a casa Walter con su esposa y con un saquito de gusanillos. Eran larvas de la harina. Las había conseguido gracias a un primo suyo que es aficionado a la pesca. Con su ayuda, saqué delicadamente la pequeña Mirla de su caja. Bajo las suaves plumas del pecho el corazón latía como enloquecido. Con una pequeña pinza de metal cogí gusanillos de platito y se los ofrecí. Por más que se los moviera de manera apetitosa delante del pico, no quería saber nada. «Ábraselo con un mondadientes», me incitaba entonces el señor Walter. «O a viva fuerza con los dedos». Pero yo, naturalmente, no me atreví a hacerlo. De pronto recordé, por la experiencia de haber criado juntas tantos pajarillos, que hay que estimularles el pico por un costado. Y así lo hice. Efectivamente, como si detrás hubiera tenido un resorte, inmediatamente la pequeña Mirla abrió el pico. Después de 3 larvas ya estaba satisfecha. La señora Rasman preparó un café. Yo ya no puedo hacerlo desde que tengo la mano defectuosa. Y nos quedamos un rato charlando de todo un poco. Sin la amabilidad y disponibilidad de ellos, mi vida sería mucho más difícil. Dentro de algunos días irán a un vivero para comprar bulbos y semillas de cara a la primavera próxima. Me invitaron a ir con ellos. No les dije ni que sí ni que no. Hemos quedado de acuerdo en hablar por teléfono mañana a las 9. Aquel día era el 8 de mayo. Yo había pasado la mañana ocupándome del jardín. Habían florecido las mielramas y el cerezo estaba abierto de brotes. A la hora de la comida, sin previo aviso, apareció tu madre. En silencio se me acercó por la espalda. ¡Sorpresa!, gritó repentinamente. Y yo del susto dejé caer el rastrillo. La expresión de su rostro,
contrastaba con el entusiasmo falsamente alegre de su exclamación. Estaba amarillenta y tenía la boca contraída. Al hablar se pasaba constantemente la mano por el pelo, se apartaba los cabellos del rostro, se metía en la boca un mechón. En esos últimos tiempos aquel era su estado natural. Al verla así no me preocupé, por lo menos no más que otras veces. Le pregunté dónde estabas. Me dijo que te había dejado jugando en casa de una amiga. Mientras íbamos hacia la casa, se sacó de un bolsillo un ramito de no me olvides, todo espachurrado. Es el día de la madre, dijo, y se quedó inmóvil mirándome con las flores en la mano, sin decidirse a dar un paso. Entonces el paso lo di yo. Me le acerqué y la abracé cariñosamente dándole las gracias. Al sentir contra el mío el contacto de su cuerpo, me sentí perturbada. Había en ella una terrible rigidez. Cuando la abracé se había endurecido aún más. Yo tenía la sensación de que su cuerpo estaba completamente hueco por dentro. Emanaba aire frío como las grutas. Recuerdo muy bien que en aquel momento pensé en ti. ¿Qué será de la niña?, me pregunté, con una madre en estas condiciones. A medida que transcurría el tiempo, la situación empeoraba en vez de mejorar. Yo estaba preocupada por ti y por tu crecimiento. Tu madre era muy celosa y te traía a mi casa lo menos posible. Quería preservarte de mis influjos negativos. Si a ella le había arruinado la vida, no lograría arruinarte a ti. Era la hora del almuerzo, y después del abrazo me metí en la cocina para preparar algo. La temperatura era benigna. Pusimos la mesa al aire libre, bajo las glicinas. Extendí el mantel a cuadros, verdes y blancos, y, en medio de la mesa, en un pequeño florero, el ramito de no me olvides. ¿Lo ves? Lo recuerdo todo con una precisión increíble para tratarse de mi memoria bailarina. ¿Acaso intuía que sería la última vez que la vería con vida? O bien después de la tragedia, traté de dilatar artificialmente el tiempo que pasamos juntas. ¿Quién sabe? ¿Quién podría decirlo? Como no tenía nada preparado, hice una salsa de tomates. Mientras se terminaba de hacer, le pregunté a Hilaria qué pasta prefería, si pené o fusilli. Desde fuera contestó, me da lo mismo. Y entonces puse a hervir los fusilli. Cuando nos sentamos le pregunté cosas sobre ti, preguntas a las que contestó con evasivas. Sobre nuestras cabezas había un constante ajetreo de insectos. Entraban y salían de las flores, su zumbido casi tapaba nuestras voces. De pronto algo oscuro cayó en el plato de tu madre. «Es una avispa, mátala, mátala», chilló, saltando de la silla y derribándolo todo. Entonces me incliné para ver qué era. Me di cuenta de que era un abejorro y se lo dije. «No es una avispa, es un abejorro, es inofensivo». Tras haberlo apartado de la mesa volví a servirle la pasta en su plato. Con expresión todavía agitada volvió a sentarse en su sitio. Cogió el tenedor, jugueteó un poco con él, pasándolo de una mano a la otra. Después apoyó los codos sobre la mesa y dijo, «Necesito dinero». Sobre el mantel, donde habían caído los fusilí, había una gran mancha de color rojo. El asunto del dinero se venía arrastrando desde hacía muchos meses. Ya antes de la Navidad pasada, Hilaria me había confesado que había firmado unos papeles en favor de su psicoanalista. Al pedirle yo más explicaciones, como siempre, se había escabullido. Garantías, había dicho, una simple formalidad. Esta era su actitud terrorista. Cuando no quería decir algo, lo decía a medias. De esa manera descargaba sobre mí su ansiedad, y tras haberlo hecho, se negaba a darme la información necesaria para que pudiera ayudarla. En todo ello había un sadismo sutil, y además de sadismo, una frenética necesidad de estar siempre en el centro de alguna preocupación. Pero la mayor parte de las veces, esas expresiones extemporáneas no eran otra cosa que meros caprichos. Decía, por ejemplo, «Tengo cáncer de ovarios», y yo, tras una breve y afanosa averiguación, descubría que simplemente había ido a someterse a un examen de control, el mismo que todas las mujeres hacen. ¿Comprendes? Era más o menos como la historia de El lobo, el lobo. En los últimos años había anunciado tantas tragedias que al final yo había dejado de creerla, o la creía un poco menos. Por lo tanto, cuando me dijo que había firmado unos papeles, no le presté demasiada atención, ni insistí para que me diera más información. Más que nada estaba cansada de ese juego agotador, e incluso aunque hubiera insistido, aunque me hubiera enterado del asunto antes, de todas maneras, habría sido inútil, porque esos papeles ya los habían firmado tiempo atrás,
sin advertirme de nada. La quiebra propiamente dicha se produjo a finales de febrero. Solo entonces me enteré que, con aquellos papeles, Hilaria había garantizado los negocios de su médico por una suma de 300 millones de liras. En esos 2 meses la sociedad para la cual había firmado la garantía se había declarado en quiebra. Había un agujero de casi 2.000 millones y los bancos habían empezado a exigir la devolución del dinero prestado. Fue entonces cuando tu madre acudió a casa a llorar, a preguntarme qué podía hacer. Efectivamente, la garantía se basaba en la casa donde vivía contigo y los bancos pretendían cobrar lo suyo con ella. Puedes imaginarte mi enfado. Con más de 30 años, tu madre no solo era incapaz de mantenerse a sí misma, sino que incluso había puesto en juego el único bien que poseía, el apartamento que yo había puesto a su nombre en el momento de nacer tú. Yo estaba furiosa, pero no se lo dejé notar, a fin de no perturbarla más. Simulé serenidad y le dije: veamos qué es lo que se puede hacer. En vista de que ella se había hundido en una completa apatía, yo busqué un buen abogado. Hice de detective improvisado, reuní todas las informaciones que pudieran sernos útiles para ganar el pleito con los bancos. De esa forma me enteré de que desde hacía varios años él le suministraba unos psicofármacos fuertes. Durante las sesiones, si ella estaba algo abatida, le ofrecía whisky. No dejaba de repetirle que ella era su disculpa predilecta, la mejor dotada, que pronto podría instalarse por cuenta propia y abrir un despacho donde podría a su vez curar pacientes. Solo de repetir estas frases me dan escalofríos. ¿Te das cuenta? Hilaria, con su fragilidad, con su confusión, con su absoluta falta de un centro, de un día para otro podría dedicarse a curar personas. Si no se hubiese producido aquella quiebra, casi, con toda seguridad, así habría sido. Sin decirme nada, se habría puesto a ejercer el mismo arte que su gurú. Naturalmente, nunca se había atrevido a hablarme de ese proyecto suyo de una manera explícita. Cuando le preguntaba por qué no utilizaba de alguna manera su título de letras, con una sonrisita astuta contestaba: ya verás cómo sí que lo utilizo. Hay cosas que es muy doloroso pensarlas, decirlas. Además, provoca una pena aún más grande. Durante esos meses imposibles entendí una cosa acerca de ella, una cosa que hasta aquel momento no me había siquiera rozado y que no sé si hago bien en decírtela. De todas maneras, ya que he decidido no ocultarte nada, desembucho. Pues mira, de repente entendí lo siguiente: que tu madre no era inteligente en lo más mínimo. Me costó mucho trabajo entenderlo, aceptarlo, en parte porque con los hijos siempre nos engañamos, y en parte porque con su falso saber, con toda su dialéctica, había conseguido enturbiar las aguas muy bien. Si hubiera tenido la valentía de darme cuenta a tiempo, la habría protegido más, la habría amado de una manera más firme. Protegiéndola, tal vez hubiera logrado salvarla. Eso era lo más importante, y me di cuenta cuando ya no se podía hacer nada. Vista la situación en su conjunto, a esas alturas lo único que se podía hacer era declararla incapacitada, intentar una demanda por abuso de sugestión y dominio. El día que le comuniqué que habíamos decidido, junto con el abogado, emprender ese camino, tu madre estalló en una crisis de histeria. «Lo haces a propósito», gritaba. «Todo es un plan para arrebatarme la niña». Pero estoy segura de que para sus adentros solamente pensaba una cosa, que si la consideraban incapacitada, su carrera quedaría arruinada para siempre. Caminaba con los ojos vendados por el borde de un abismo y todavía creía estar en medio de un prado preparándose para una merienda. Tras aquella crisis, me ordenó despachar al abogado y dejar de lado el asunto. Por iniciativa de ella consulté a otro, y hasta aquel día de las no me olvides, no me dijo nada. ¿Comprendes mi estado de ánimo cuando, apoyando los codos sobre la mesa, me pidió dinero? Claro, ya sé. Estoy hablando de tu madre, y ahora, tal vez, en mis palabras solo adviertes una vacía crueldad. Piensas que me odiaba con toda razón, pero recuerda lo que te dije al principio. Tu madre era mi hija. Yo he perdido mucho más de lo que has perdido tú. En tanto que tú eres inocente de su pérdida, yo no lo soy en absoluto. Si de vez en cuando te apetece que hablo, tomando distancia, intenta imaginar cómo ha de ser de grande mi dolor. ¿Hasta qué punto este dolor carece de palabras?
De tal suerte, la distancia es solo aparente, es el vacío artificial gracias al cual puedo seguir hablando. Cuando me pidió que pagase sus deudas, por primera vez en mi vida le dije que no, rotundamente no. No soy un banco suizo, le dije, no tengo esa cifra, y aunque la tuviera, no te la daría. Eres suficientemente mayor como para hacerte cargo de tus actos. Tenía solo una casa y la puse a tu nombre. Si la has perdido, el asunto ya no me concierne. Al llegar a estas palabras, se puso a lloriquear. Empezaba una frase, la interrumpía a la mitad para empezar otra. Ni en el contenido ni en la sucesión lograba yo percibir sentido alguno, ninguna lógica. Después de unos 15 minutos de lamentaciones, llegó al punto central de sus obsesiones, el padre y sus presuntas culpas. Primera entre todas, la escasa atención hacia ella. Es necesario resarcirme, ¿lo entiendes o no? Me gritaba con un brillo terrible en la mirada. Entonces, no sé cómo, estallé. El secreto que me había jurado a mí misma, llevarme a la tumba, subió hasta mis labios. Apenas salió ya estaba arrepentida. Quería volver a tragármelo. Hubiera hecho cualquier cosa por no haber dicho esas palabras. Pero era demasiado tarde. Ese, tu padre, no era tu verdadero padre. Ya había llegado a sus oídos. Su rostro se volvió aún más pétreo. Lentamente se puso en pie, mirándome fijamente. ¿Qué has dicho? Su voz apenas si se escuchaba. Yo, extrañamente, estaba de nuevo calmada. «¿Has oído bien?», contesté. «He dicho que mi marido no era tu padre». ¿Que cómo reaccionó Hilaria? Sencillamente yéndose. Se volvió, con un andar que parecía más el de un robot que el de un ser humano, y se encaminó hacia la cancela del jardín. «Aguarda, hablemos», grité con una voz odiosamente estridente. ¿Por qué no me puse en pie? ¿Por qué no corrí tras ella? ¿Por qué no hice nada? En el fondo, para detenerla. Porque yo también me había quedado petrificada ante mis propias palabras. Trata de comprenderme. Aquellos que tantos años había custodiado y con tanta firmeza, de repente había salido fuera, en menos de un segundo, como un pajarillo que de pronto encuentra la puerta de la jaula abierta. Había volado y había llegado a oídos de la única persona que yo no quería que oyese tal cosa. Esa misma tarde, a las 6, mientras todavía aturdida estaba regando las hortensias, una patrulla de guardias de tráfico vino a comunicarme el accidente. Ahora es de noche, ya tarde. He tenido que hacer una pausa. Di de comer a Buck y a la Mirla. Comí yo también. He mirado un rato la televisión. Mi coraza hecha jirones no me permite soportar largo tiempo las emociones fuertes. Para poder proseguir necesito distraerme, recobrar el aliento. Como sabes, tu madre no murió inmediatamente. Pasó 10 días suspendida entre la vida y la muerte. Durante esos días estuve siempre a su lado. Confiaba en que abriese los ojos, por lo menos un instante, que se me diera una última posibilidad de pedirle perdón. Estábamos solas en una salita repleta de aparatos. Una pequeña pantalla decía que su corazón todavía seguía latiendo, otra que su cerebro estaba casi inactivo. El médico encargado de su cuidado me había dicho que, a veces, los pacientes que se encontraban en ese estado hallaban algún alivio oyendo algún sonido que habían amado. Entonces conseguí su canción preferida de cuando era niña. Mediante un pequeño magnetofón portátil se la hacía escuchar durante horas. De hecho, algo debió llegarle, porque ya desde los primeros compases la expresión de su rostro había cambiado. La cara se le había relajado y los labios habían empezado a realizar el movimiento que hacen los lactantes después de haber comido. Parecía una sonrisa de satisfacción. ¿Quién sabe? Tal vez en la pequeña parte aún activa de su cerebro estaba guardada la memoria de una época serena, y allí era donde se había refugiado en ese momento. Aquel pequeño cambio me llenó de júbilo. En esos casos uno se aferra a cualquier nimiedad. No me cansaba de acariciarle la cabeza, de repetirle: «Tesoro, tienes que lograrlo. Tenemos toda una vida por delante para vivirla juntas. Volveremos a empezar nuevamente, de otra manera». Mientras le hablaba, se me presentaba una imagen delante. Tenía 4 o 5 años. Yo la veía merodear por el jardín llevando en brazos su muñeca preferida. Le hablaba constantemente. Yo estaba en la cocina, no oía su voz. De vez en cuando
desde algún lugar del prado llegaba mi su risa, una risa fuerte, alegre. Si alguna vez has sido feliz, decía entonces para mis adentros, podrá volver a serlo. Para que renazca, hay que arrancar desde allí, desde aquella niña. Naturalmente, lo primero que los médicos me habían comunicado después del percance era que, en caso de sobrevivir, sus funciones no volverían a ser las de antes. Podía quedar paralizada o solo parcialmente consciente y, ¿sabes una cosa? En mi egoísmo materno, lo único que me preocupaba era que siguiese viviendo. ¿De qué manera? No tenía la menor importancia. Es más, llevarla en coche, lavarla, meterle la comida en la boca, ocuparme de ella como única finalidad de mi vida, habría sido la mejor manera de expiar enteramente mi culpa. Si mi amor hubiera sido auténtico, si hubiera sido verdaderamente grande, habría rezado por su muerte. Pero por fin alguien la amó más que yo. Al caer la tarde del 9º día, de su rostro desapareció aquella hermosa sonrisa y murió. Me di cuenta enseguida. Estaba allí junto a ella. Sin embargo, no se lo dije a la enfermera de guardia porque quería quedarme un poco más con ella. Le acaricié el rostro, le estreché las manos entre las mías como cuando era niña, repitiéndole constantemente, tesoro, tesoro. Después, sin soltar su mano, me arrodillé junto a la cama y empecé a rezar. Rezando, empecé a llorar. Cuando la enfermera me tocó un hombro, todavía estaba llorando. Vamos, venga conmigo, me dijo. Le voy a dar un sedante. No quise el sedante, no quise tomar nada que atenuase mi dolor. Allí me quedé hasta que se la llevaron a la cámara mortuoria. Después cogí un taxi y fui a la casa de la amiga que te hospedaba para recogerte. Esa misma noche estabas ya en mi casa. ¿Dónde está mamá?, preguntaste durante la cena. Mamá se ha ido de viaje, te contesté entonces. Ha emprendido un largo viaje hasta el cielo. Con tu cabezota rubia seguiste comiendo en silencio. Apenas terminaste, con voz seria me preguntaste, abuela, ¿podemos saludarla? Claro que sí, mi amor, te contesté. Y cogiéndote en brazos, te llevé al jardín. Nos quedamos largo tiempo en el prado, mientras tú con tu manita saludabas a las estrellas. Gracias por acompañarnos en esta íntima y profunda lectura en una historia honesta y abierta que, por más que queramos, nos toca las fibras de nuestro ser. Un abrazo, que Dios los ilumine y bendiga sus vidas.